serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Hoy vamos a relacionarnos mucho con lo que yo ya les he prometido antes. Vamos a hablar de lo que es realmente la causa palestina. Esta noche vamos a hablar de aquello que ha puesto a casi todas las naciones de la tierra en el valle del juicio en vez de la bendición. Vamos a hablar de aquel plan del enemigo que la palabra nos dice que no seamos ignorantes sobre el plan del enemigo y sobre sus estrategias y artimañas, de lo que ha hecho a través de los años para causar que todas las naciones de la tierra, o casi todas, estén en el valle del juicio, sean naciones cabritos y no naciones ovejas. Ya llevamos casi 1800 años básicamente 2000 años de evangelio, pero 1800 años o un poco menos desde que la iglesia se divorció de sus raíces en el año 325 y empezó una religión que no era el evangelio original que Yeshua predicó. Ya llevamos todo este tiempo desde 325 y a través de esa teología que entró en esa época, entonces naciones empezaron a ponerse en el valle del juicio en vez de en el valle o en el monte de la bendición. Pero en este siglo XXI, el enemigo ha utilizado otra artimaña más, y la artimaña se llama la causa palestina. Ahora, hay de hecho una relación directa entre la causa palestina y la teología de reemplazo, por la razón de que en este momento hay muchas organizaciones cristianas en el mundo que se han unido con la ONU contra Israel. ¿Cuántos de ustedes saben que el 30 de noviembre del 2017 fue un día histórico? Fue un día en el cual 151 naciones más 9 que se abstuvieron, o sea, 160 naciones oficialmente se tornaron contra Israel, incluyendo el Perú, Ecuador, Chile y muchas otras naciones más. Toda Latinoamérica estaba allí, tornando contra Israel, decretando que Jerusalén nunca ha tenido nada que ver con el pueblo judío. Y básicamente desde ese momento se firmó un decreto celestial que todas las naciones que han venido contra Israel están en el valle del juicio, y se los voy a comprobar desde la palabra. Quiere decir que tenemos que despertarnos, diga conmigo despertarnos, porque el tiempo es demasiado tarde y si no nos despertamos ahora va a ser demasiado tarde y el Perú se va a ir al hoyo conjuntamente con todas las otras 160 naciones que tornaron en contra de Israel. ¿Por qué digo yo 160 naciones y no 151 más 9? Porque esas 9 naciones que se abstuvieron están exactamente en el mismo valle del juicio que las naciones que tornaron contra Israel, porque la palabra no permite la neutralidad. Diga conmigo, la palabra no permite la neutralidad. La palabra dice que o somos fríos o calientes, o Yeshua nos bota y nos vomita de la boca. Por lo tanto, aquí no hay neutralidad. En el Proverbio 24 dice, rescata a aquellos que están siendo llevados a la muerte, porque si tú dices que tú no lo sabías, aquel que mira y sabe todo va a juzgarte. O sea que estamos hablando aquí de naciones que decidieron ser neutrales por falta de valentía. Habría sido preferible que hubieran tornado contra Israel a que estén neutrales, porque neutralidad es incluso peor que todo, es como una cómplice de un crimen, una persona que sabe que algo incorrecto está siendo hecho, pero no se levantan para refutarlo. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor, santifica mi cuerpo. Cuando estudié el tercer y último libro de la escuela,
Le pedí perdón al Todopoderoso por haber perdido décadas en la teología del reemplazo. Me dolió como si fuera mi culpa, pero Abba sabe que fue por ignorancia. Ahora que estoy en el camino correcto, se cumple lo que está escrito, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Considero que el propósito de Abba para mi vida, de toda la instrucción recibida en la escuela Ahimab, es quitar el velo de ceguera espiritual de los hijos de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Adonai. Primero hay que limpiar la propia casa para llevar luz a otros. Shalom para todos, comenzando por Israel, el pueblo elegido del gran Yo Soy. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Yo ya estoy en el ministerio, bueno, desde el año 90 oficialmente, así que llevo ya 27 años oficialmente ordenada como ministra de Adonai, enviada desde Israel como apóstol a las naciones de la tierra. Con mi esposo hemos corrido a través de 50 naciones plus y más, y ya no sé en cuántas naciones más están mis libros, no sé en cuántas naciones más han llegado mis programas de TV. Puede ser que en toda nación de la tierra haya habido ya un testimonio de lo que yo estoy hablando, porque yo ya he estado ministrando en esta área bastantes años. En el Perú solamente por 16 años. Y eso ya es bastantes años. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. En el Perú 16 años, en los cuales yo todavía me recuerdo en una congregación en la cual la gente estaba hambrienta de conocer la verdad sobre Israel y sobre las raíces judías de la fe y leer mis libros, pero el pastor se ofendió porque había dicho de que habían incorrecciones en las traducciones e interpretaciones de la Biblia que habían causado antisemitismo en el pueblo cristiano, y por lo tanto inmediatamente me cerró la mesa con mis libros y la gente corría detrás de mí pidiendo por favor, deme su libro, queremos leer su libro, y nosotros tenemos que andar empacando, y mi equipo que estaba allí estaba dando libros ahí porque la gente estaba corriendo detrás de ellos, pero los pastores no querían escuchar. 16 años trabajando en una nación, volviendo, yendo, viniendo, con discípulos sacrificados que han estado sembrando en lugares dificultosos, contra viento y marea, para que la nación del Perú no esté en el valle donde está en este momento. Ahora yo estoy hablando del Perú porque en Perú he trabajado. Pero el valle no es solamente en el Perú, sino que todas las 160. Pero el Perú no hubiera debido estar con la ONU en contra de Israel. Pero ha estado la ONU en contra de Israel porque la iglesia del Perú cerró las puertas para el mensaje de arrepentimiento y de Teshuvah, de la teología de reemplazo que ha traído odio a todos los judíos, a la Torá, a las raíces judías de la fe, y también básicamente a Israel, porque la neutralidad es igual que el odio o peor. Así que ha estado aquí la iglesia evangélica neutral en cuanto a Israel, y por lo tanto no vi aquí que se levantó un cuerpo poderoso de evangélicos, de carismáticos, de católicos, de quien sea que se levante y diga ONU. Nosotros, los cristianos del Perú, nos oponemos irremisiblemente a esta decisión de la ONU de rechazar a Israel como nación y a su capital como la capital de Jerusalén, como la capital de Israel. No se levantó aquí. ¿Por qué no se levantó aquí? ¿Por qué no se levantó en Chile? ¿Por qué no se levantó en el Ecuador? ¿Por qué no se levantaron en las naciones del mundo? ¿Por qué solamente 5 países de todo el mundo se levantaron y dijeron no, nosotros no estamos de acuerdo a que usted rechace que Jerusalén es la capital de Israel? 5 países comparado con 160 países. ¿Qué te parece? Pero aquí no debería haber pasado. Pero aquí pasó porque la iglesia cerró la puerta al mensaje que yo he traído por 16 años. Me da tristeza, pero a la vez yo no soy una persona que es fácilmente derrotada. Y por lo tanto nunca me he echado para atrás. Y a pesar del rechazo de los pastores, de la iglesia evangélica y de la neutralidad de algunos que saben cuál es la verdad, pero no están dispuestos a tener la valentía para levantarse y el denuedo de decir lo que ellos ya conocen como verdad. Y usted sabe que el temor de hombre es una trampa.
No hay trampa más grande que el temor de hombre. El temor de hombre te agarra completamente y destruye todo el propósito de Yahvé en tu vida. Y eso es lo que está haciendo en esta nación y en las naciones de la tierra. Pero a pesar de esto, he seguido llegando, tocando la puerta, tocando la puerta. Mis discípulos aquí, mi escuela bíblica acá, la cual la filmé en el Perú, la escuela en español que firmé en Israel, la refilmé en español, especialmente en el Perú. Aquí tenemos a la pastora Isabel, a la profeta Anders, Rosa María Anders, a la pastora Sonia, que estaban conmigo cuando yo estaba firmando aquí la escuela en la casa congregacional de la pastora Isabel Noria. Se recordarán. La batalla que hubo para poder grabar esa escuela bíblica en el Perú, en donde yo me ahogaba, mi voz se ahogaba y tosía, parecía que me iba a morir entre episodio y episodio. Porque las potestades del Perú han sido potestades antijudías, dificultosamente antijudías. Y ya no podemos más esconderlo bajo una bonita sonrisa y el pretender hipócrita de que no, aquí no ha pasado nada. Sí, aquí ha pasado mucho. Aquí pasó mucho porque hasta el Museo de la Inquisición dice que 80% de aquellos que mató la Inquisición de Lima, que era la Inquisición principal en estos páramos de Latinoamérica, aparte de la que estaba en México, esta y la de México era la peor, aparte de la cual estaba en Toledo, en España. Entonces aquí en este lugar ha pasado mucho, ha corrido mucha sangre judía en el Perú. Hemos hecho actos de arrepentimiento uno detrás de otro. Hemos hecho actos en el Congreso, actas firmadas para poder quebrar la maldición del Perú. Y a pesar de todo, cuando llega la ONU a levantarse, a realmente cumplir Zacarías 12, donde dice que todas las naciones de la tierra van a tornar contra Jerusalén, no se levanta aquí la iglesia del Perú como iglesia en general. Aparte de quizás unos pocos que se levantaron y levantaron sus voces aquí dentro del Perú, la iglesia del Perú estuvo silenciosa cuando la ONU se levantó a rechazar a Israel como nación. Yo me acuerdo cuando yo visité Auschwitz, los campos de muerte. Visité muchas veces y llevé muchos grupos. Y la primera vez que lo visité y yo caminé por los campos de muerte al comienzo de los 2000, yo vi que habían iglesias muy cerca de los campos de muerte. Esas iglesias podían ver que de las chimeneas salía el humo del pueblo judío que estaba siendo quemado en los crematorios de Auschwitz. Y sin embargo, ninguno se levantó, ninguna organización, ninguna iglesia cristiana se levantó para simplemente oponerse a Hitler. De hecho, yo llegué a Auschwitz un día y había una exhibición como todos los pastores de Alemania, protestantes como católicos, le daban la mano derecha de comunión a Hitler, dándole la bendición para regir en Alemania. Todos los pastores, no estoy hablando aquí de musulmanes, estoy hablando de cristianos, le dieron la mano derecha a Hitler. Y desgraciadamente todos los pastores y toda la iglesia evangélica del Perú y de Latinoamérica que no se levantó en contra de la decisión de la ONU le ha dado la mano derecha a Hitler, y hoy te lo voy a comprobar que toda la causa palestina no es nada más que el hijo de Hitler. Estamos en la restauración de las raíces. Sefardita que estás en Ecuador, ¿quieres conocer de este tema? Compra los libros Raíces Injertados, que te ayudarán a salir de estas mentiras que has estado engañado por mucho tiempo con la teología del reemplazo y la idolatría. Te ayudarán a ser libre de esas mentiras de la teología del reemplazo, te darán salvación, te darán restauración, te darán sanidad a tu alma. Te recomendamos, léelos y consíguelos ahora mismo. ¿Estás listo para escuchar? Antes de que yo te la dé, te voy a leer unos versículos para que estés bien convencidos que yo no estoy inventando cosas aquí en cuanto a que las naciones están en el valle del juicio por lo que ha pasado en la ONU y por venirse en contra de Israel, porque realmente si vamos a seguir jugando iglesia, pensando que no pasó aquí nada el 30 de noviembre, ustedes se van a encontrar conjuntamente con la ONU en el valle del juicio.
Todos, cristianos, musulmanes, todos los que no se han levantado en contra de esto, se van a encontrar en el valle del juicio. Por lo tanto, voy a leerte algunos versículos y ten paciencia conmigo porque quiero que escuches la palabra clarita de lo que dice la palabra aquí. Isaías capítulo 34. Acercaos naciones para oír. Y escuchad pueblos, inclusive el Perú y todos los que me están escuchando esta noche por televisión. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo de Yahvé, diga el enojo de Yahvé, diga el enojo de Yahvé. Mira, a mí no me importa que se me enoje todo el mundo, pero si se enoja Yahvé, ahí sí que me pongo a temblar. El enojo de Yahvé es contra, diga contra, por favor, contra. Vamos a mirar, vamos a escuchar la palabra ahora, no con religiosidad, no con filtros, escuchemos la palabra tal como está escrita. Diga contra. Todas las naciones, diga por favor todas las naciones, gracias, esto es toda la ONU, todas las naciones y su furor, diga por favor furor. ¿Qué significa furor? Furor ya es cuando el enojo escala a algo mayor que solamente enojo, se transforma en furor. Ahí es cuando el Dios de Israel, Yahvé, el de los ejércitos, tiene una ira tan terriblemente grande que lo próximo que él dice, y su furor, diga furor de nuevo, contra, diga contra por favor, todos sus ejércitos las ha destruido por completo. ¿Cuánto? Por completo. ¿Escuchamos bien? Está escrito esto miles de años antes de lo que va a estar pasando en un futuro cercano. Miles de años. Ya el profeta Isaías decretó la destrucción completa de las naciones por la ira, el furor de Yahvé, Elohim de Israel, y dice, las ha entregado a la matanza. ¿Qué parte de la palabra matanza no comprendemos? ¿Hay alguna parte que no comprendemos ahí? Yo creo que toda esa parte de la matanza está bien comprendida. A la matanza. Sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor y las montañas serán empapadas con su sangre. ¿Se acordarán ustedes del holocausto de la Shoah? En cómo los muertos eran arrojados del pueblo judío, 6 millones de ellos, y había montañas de cadáveres. Sus muertos, dice, serán arrojados de las naciones y las montañas serán empapadas con su sangre. ¿Qué parte de empapadas con sangre no comprendemos? Empapadas quiere decir que no va a haber parte de montañas de las naciones que no va a estar llenas de la sangre de la matanza de aquellos que van a ser matados por la ira y el furor de Yahvé. Ahora yo no estoy hablando del diablo, estoy hablando de Yahvé. Si dijera el diablo, ¿qué es otra cosa? Estoy hablando del Elohim del universo que creó el cielo y la tierra. Porque es día de venganza de Yahvé, dice el versículo 8 de Isaías 34. ¿Por qué toda esta matanza? ¿Por qué la ira? ¿Por qué el furor? ¿Por qué la destrucción de todas las naciones? ¿Por qué se van a empapar de sangre las montañas de todas las naciones? ¿Por qué los cadáveres? ¿Por qué tanta matanza? Porque dice en el versículo 8, porque es día de venganza de Yahvé, diga venganza. Oye, vamos a hacer, si somos religiosos, vamos a decir, no, es que estamos hablando de una venganza espiritual. Estamos hablando de algo bien gráfico, bien natural, bien concreto. Estamos hablando de matanza verdadera, no estamos hablando de matar al diablo con la espada del espíritu. Estoy hablando aquí de realmente una matanza nacional en todas las naciones de la tierra, el Perú incluido, porque se ha venido contra Israel en cuanto a la ONU, porque el próximo versículo 8 dice así, porque es día de venganza de Yahvé, año de retribución. ¿Qué es lo que significa retribución? Retribución es cuando Yahvé da pago a las naciones de acuerdo a lo que ellos han hecho. Retribución, diga retribución. Y ahora vamos a ver por qué él tiene tanta venganza, tanta furor, tanta ira. Dice, para la causa de Sión. ¿Qué es lo que es Sión? Israel. O sea que Yahvé tiene todo esto contra las naciones por la causa de Sión. Diga conmigo la causa de Sión. La causa de Sión, la causa de Sión. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes por televisión, por radio, por periódico? Hoy estos sionistas, horribles estos sionistas, nosotros no somos antijudíos, somos antisionistas.
Pero amado, antisionismo es antijudío. No hay diferencia, porque el movimiento sionista, del cual mi padre era uno de los líderes en Chile, el movimiento sionista es el movimiento profético de tiempo final, de retorno del pueblo judío a su tierra después de la matanza de los nazis de 6 millones de judíos en Alemania, en Polonia y en toda la Europa nazi. ¿Qué parte de esa historia no conocemos? El movimiento sionista viene a hacer algo milagroso, que después de 2000 años de exilio, el pueblo judío puede estar restaurado a su tierra, a pesar que han tratado de aniquilarnos. La Inquisición española, las cruzadas católicas, el holocausto nazi, la Shoah nazi, los pogromos, el cristianismo que ha estado en contra de Israel, millones de judíos matados en el nombre de Jesucristo. No solamente que los católicos, pero también a través de Martín Lutero, que escribe un libro sobre los judíos y sus mentiras, y en el capítulo 15 da la solución final que Hitler sigue, y que si alguien viene, y yo tengo una carta de unas iglesias del Ecuador, de toda la Asociación Evangélica del Ecuador, en donde dicen, y esta señora, la obispo Dominica Birman, está declarando que el antijudaísmo y el odio al pueblo judío ha sido fomentado por Martín Lutero. Bueno, amados evangélicos, hermanos, pastores, ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, lean su historia. Lean su historia, porque ya es tiempo que el pueblo cristiano, mesiánico, creyente se levante con verdad, porque solamente la verdad nos puede liberar. Y si no hacemos arrepentimiento, teshuvah, y si no hacemos restitución al pueblo de Israel por los pecados cometidos, lo único que puede esperarnos a todos, incluso a la iglesia, es juicio. Porque la palabra dice en 1 Pedro 4:17 que el juicio ya comenzó, y si comienza por la casa de Yahvé. El juicio no comienza por las naciones. No es tu gobierno primeramente que va a enjuiciar Yahvé, porque no es tu gobierno el que está enfrente de él. El que está enfrente de él es el gobierno de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Cuando la ONU se tornó en contra de Israel, Yahvé no estaba ni siquiera mirando a esos presidentes. Estaba mirando a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas. Estaba viendo a ver quién se levantaba a luchar por Israel. ¿Quién se levantaba a luchar por el pacto con Israel? Pero no pudo encontrar a casi nadie. No se levantaron. La iglesia no se levantó. Y lo mismo pasó en la Shoah, en el tiempo del holocausto nazi. La Shoah, que realmente Shoah es el nombre, la devastación por completo, tampoco se levantó. Y yo me acuerdo que yo estaba visitando Auschwitz por primera vez. Le dije, Padre, ¿cómo puede ser que ellos seguían con sus servicios, con sus himnales, con sus alabanzas, mientras nosotros estábamos siendo quemados en las chimeneas de Auschwitz? ¿Cómo puede ser que seguían haciendo aleluyas? Y no pararon a Hitler. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Me dice, es que no había iglesia Esther en ese tiempo. No había una iglesia como Esther. Esther se había olvidado por un tiempo de su identidad. Pero después, cuando viene Mardoqueo y la confronta en Esther 4, capítulo 4, y la confronta y le dice, mira, si tú no batallas por el pueblo de Israel, si tú no estás dispuesta a dar tu vida por el pueblo de Israel, te voy a decir, Yahvé va a levantar mucho más liberación de otro lugar, pero tú y tu familia perecerán. Así exactamente lo dijo. Si tú no te metes, si tú no estás dispuesta a perder la vida, porque Esther estaba en el harem, y estaba ahí en el harem de las mujeres, y ella estaba cómoda, estaba muy cómoda, y en este momento la iglesia estaba muy cómoda. Y me dijo el Padre Celestial, no había iglesia como Esther. Y yo me puse a orar. Dije, pero Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no ha habido iglesia como Esther? ¿Cómo puede ser, Padre, si el Evangelio sale de Jerusalén, sale de Sion, los apóstoles son judíos, toda esta Biblia está escrita por el pueblo de Israel, el Mesías es judío, se llama el león de la tribu de Judá, hasta Apocalipsis 5, versículo 5, cuando Él retorna, no retorna para una iglesia con denominaciones, sino para una nueva Jerusalén que tiene 12 puertas, que son las 12 tribus de Israel, para cimientos, que son los 12 apóstoles judíos del Cordero. ¿Qué ha pasado aquí? Ese era el año 2000. Y él me dijo, no había iglesia como Esther. Dije, bueno, Padre, entonces ayúdame para que levantemos a una iglesia como Esther en este tiempo final. Y me mostró que la clave por la cual la iglesia nunca batalló por Israel es porque estaba completamente empapada de la teología del reemplazo. Empapada.
Ahora, desde ese momento y ya desde el 1994 que escribo mi libro El poder sanador de las raíces, que desata una persecución contra mi persona en nuestro ministerio, nos quitaron todo el apoyo financiero, todo el apoyo en todo lugar, todas partes, simplemente porque la gente no quería escuchar lo que realmente decía ese libro, que era que necesitábamos arrepentirnos de todas las atrocidades cometidas en contra del pueblo judío en el nombre de Jesucristo a través de la teología de reemplazo que ha odiado, repudiado la Torá, el Shabbat, las fiestas bíblicas al pueblo judío y a Yeshua como Mesías judío, cambiado el nombre, le cambiaron todo, le cambiaron la identidad, un robo de identidad completo. Lo dije en ese libro, se desató persecución. Querían ya hacer un concilio número 2 de Jerusalén por mi libro. Imagínate que hay tratados tremendos de teología de reemplazo, así de gordos, de miles de páginas. Nadie hace concilios por ello. Este librito pequeñito, insignificante, como 70 páginas, provoca un concilio número 2 de Jerusalén. ¡Aleluya! Pero es así cuando hay reformas. Cuando hay reformadores verdaderos de Yahvé, ellos suscitan, nosotros suscitamos, provocamos cosas. Y realmente Yahvé me utilizó para provocar dentro del cuerpo de Yeshua, provocar un cambio, provocar un arrepentimiento, provocar una transformación dentro del cuerpo de Yahvé. Me costó mucho, sí me ha costado. Desde el año 1994 hasta ahora llevo ya 23 años batallando, viajando, batallando, tocando a la puerta de pastores, congregaciones, naciones, de todas partes. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Algunos la abren, pero el pueblo tiene hambre. Alguien diga aleluya. Lo mismo era en el tiempo de Yeshua. En el tiempo de Yeshua, el pueblo tenía hambre, pero los fariseos no. Los fariseos estaban demasiado llenos con su propia teología, estaban demasiado llenos con su propia religiosidad. Pero el pueblo corría detrás de Yeshua. ¿Por qué? Porque tenían hambre y sed de verdad. Por lo tanto, yo estoy aquí en el Perú. Estoy aquí en el Perú porque estoy segura que en algún lugar dentro del Perú, aparte de mis propios discípulos que están aquí, hay un pueblo que tiene hambre y sed y verdadera sed por justicia, verdadera sed por verdad. Y por lo tanto me muevo a través de las naciones. Yo digo que por ahí hay pastores que son humildes, suficientemente humildes para arrepentirse, para humillar su corazón, para entender que hay cosas que no han entendido, pero es tiempo que entiendan la historia y la Biblia. Diga por favor historia y Biblia. Este mensaje de la apóstol Dominica Biermann continuará en el próximo programa de Despierta Sefarad. Estuve en el tour de Naciones Unidas por Israel en este año. El Señor me bendijo grandemente porque en este año pude subir con toda mi familia, con mis 2 hijos menores, con mi esposa, y fue de gran bendición. Les recomiendo a todos que tomen una decisión en subir este año a Israel a apoyar al pueblo judío con la arzobispo Dominique Biermann y el rabino Baruch. Son de gran bendición para todos porque ellos son los que traen la palabra de Elohim para el pueblo sefardí en este último tiempo. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo.